buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico. Saluda el doctor Gerardo y el día de ahora vamos a ver el tema del concepto psicoanalítico de goce. Este concepto tan importante de Lacan y para el psicoanálisis, por supuesto, y bueno, entenderlo un poco más. Bueno, Lacan toma el concepto de goce del francés, por supuesto, del jouissance, y que, bueno, significa o tiene una connotación sexual, o es como un sinónimo de orgasmo, por esa razón se va a convertir en español en goce, pero en inglés, el término de goce no existe y se traduce como enjoyment. Y bueno, no es lo mismo, no tiene la misma significación traducido al español, que sería disfrutar a goce. Así que hay que hacer esa distinción. Cuando se estudia psicoanálisis o a Lacan en inglés, esta palabra hay que traducirla en goce, o se traduce en francés, no se traduce al inglés, sino que el concepto de jouissance sigue en la traducción inglesa. Así que bueno, en español sí existe el término de goce y bueno, hay que definirlo. Bueno, en primer lugar, goce no significa o no es sinónimo de placer y tampoco goce es sinónimo de dolor. En español tenemos esta palabra de gozar como sinónimo de placer. Bueno, a nivel popular se puede entender eso, pero a nivel psicoanalítico es un concepto completamente diferente. Con Freud también en ocasiones va a utilizar este concepto popular de goce y placer como sinónimos, pero ya después de Lacan ya el concepto de goce ya queda bien definido y no tiene nada que ver con placer o con dolor. Son completamente diferentes estos conceptos. El goce, bueno, lleva a la muerte. Y se puede decir, el goce se puede traducir como la satisfacción total del deseo, ¿no? Esto va a producir que la persona muera o llegue a esa línea de la muerte por esta satisfacción total. Entonces, ¿qué sí es goce? Si goce no es placer ni es dolor, entonces, ¿qué sí es goce? Y goce, bueno, va a ser la unión de placer y dolor, satisfacción más sufrimiento, de sexo más dolor, amor más dolor, y todos los afectos juntos contrarios. Estos afectos contrarios, que es placer y dolor, pues tienen que ir por separado, pero no tienen que ir juntos. Y cuando pasa esto, bueno, estamos hablando de un goce. Los afectos contrarios, por supuesto que como su nombre lo indica, no tienen que ir unidos, y cuando pasa esto, que van unidos, estamos hablando ya de, bueno, enfermedad o de goce como tal, ¿no? Es un placer doloroso, un amor sufriente, va a dar esto de el goce como tal, ¿no? Ya estamos hablando de sentir el goce cuando dos afectos contrarios se unen y se sienten al mismo tiempo. Sentir dolor y amor al mismo tiempo, sentir placer y dolor al mismo tiempo, estamos hablando de goce. El principio de placer limita al goce, y como ejemplo de esta satisfacción y sufrimiento, satisfacción del deseo y dolor, lo vamos a encontrar cuando las personas tienen un infarto en el acto sexual, o un infarto al comer, o un infarto al hacer ejercicio, que tanto es el placer que se siente que se convierte en dolor. Así que para protegernos del goce está el principio de placer. El principio de placer limita al goce, como su nombre lo indica. El principio de placer busca el placer, un placer limitado, y no busca el goce, que sería todo lo contrario. El goce, por lo tanto, va más allá del principio de placer. Si se acuerdan de este artículo freudiano, pues de esto está hablando. Y por lo tanto, el goce transgrede el principio de placer. ¿Por qué razón esto? Porque el sujeto solamente soporta
quantum de placer o tiene límite el placer y por lo tanto no tiene que exceder. Si se excede, este exceso de placer va a crear el goce. Entonces el goce va a aparecer cuando el placer se convierte en dolor. El goce es el sufrimiento, y por lo tanto el goce es enfermedad. Es la enfermedad, se puede decir, que es donde encontramos la expresión completa del goce. Y ahorita lo explicamos más. La castración, por lo tanto, rechaza el goce, por eso la importancia, tanto en el desarrollo infantil como a lo largo de la vida del sujeto, de que esté en castración para que pueda defenderse del goce. ¿Y por qué esto va a suceder? Porque los sujetos van a buscar el goce por la misma prohibición. La prohibición del goce hace que se desee, como todo lo prohibido, se va a desear más, y el goce entra en estas prohibiciones por lo mismo que el goce hace daño, ya vimos que causa enfermedad, causa la muerte, y por lo tanto se va a prohibir, pero el sujeto va a buscar esto prohibido aunque le haga daño, ¿no? Hay muchos ejemplos y ahorita los vamos a ver. Y decía Lacan que el significante es causa del goce, así como el objeto A es causa de deseo. Y ejemplos de este goce, o de dónde vamos a encontrar el goce, la enfermedad de los síntomas no deja de ser dolor y placer al mismo tiempo, pero en diferente lugar. Se va a sentir dolor en el consciente, pero se va a encontrar o se va a sentir placer inconscientemente. Por este placer inconsciente es que es difícil quitar o curar las enfermedades, tanto físicas como psíquicas, porque el inconsciente asegura su placer. Unos ejemplos también muy mexicanos, que sería la comida picante, digamos, ese placer que sería el comer, se va a convertir en sufrimiento para muchas personas, y más cuando le echan mucho picante o mucho chile, y va a hacer sufrir esta satisfacción de la pulsión, ¿no? Del deseo, ¿no? Algo que pareciera contradictorio. Esto se da en la comida picante, y también en México existen también los dulces enchilosos, que ahí sí una mente diabólica se le ocurrió este producto de que los dulces, algo que produjera placer o que produce placer, quien se los come, pues resulta que también van a producir dolor, ¿no? Y el gusto, ahora sí, por el goce o por estos dulces enchilosos o esta comida picante, es una contradicción al fin de cuentas, porque no puede ser que un placer produzca dolor, como sucede en estos dos casos. También hay frases que van a definir el goce, como es la frase de me pega porque me ama. Es una contradicción, por supuesto, pero en la contradicción vamos a encontrar el goce como tal, ¿no? Hay sufrimiento, hay dolor, más amor, ¿no? O placer. Habrá gente que encuentre placer en el dolor o en los golpes, como lo vemos pues en todas las, en la perversión sadomasoquista, pero igual en todas las perversiones sexuales, el perverso busca el goce, al contrario del neurótico, que busca el placer. Hay un cuento de hadas que se llama Las zapatillas rojas, de los hermanos Grimm, que trata de una chica que su deseo máximo es bailar y siempre bailar, y resulta que aparece, nos encuentra unas zapatillas mágicas rojas que la hacen bailar perfectamente cuando se las pone, y todo el mundo le aplaude, ¿no? Pero el problema es que este placer se convierte en goce cuando no se puede quitar las zapatillas y sigue bailando aunque no quiera, y muere bailando, pues, digamos, porque las zapatillas la matan. Esa es la razón por lo que Lacan dice que el goce lleva a la muerte, y esa sería la satisfacción total del deseo como tal, ¿no? También otros ejemplos, acá más comunes de esta época o de este siglo, sería el desvelarse por ver series, de Netflix, de todas las de Amazon Prime, de Disney Plus, hay de todas las
plataformas, o también jugar, ¿no?, videojuegos y desvelarse, bueno, hacerse daño al cuerpo, o ahí haber ese exceso, que todo exceso, por supuesto, estamos hablando, ese exceso de placer lleva al goce, ¿no? Y lo vamos a ver más en patologías como el alcoholismo, la drogadicción, que la persona es tanto el placer que se tiene que se hace daño, bueno, a sí mismo como tal. Hay mucho, al parecer, conscientemente, mucho placer en el alcoholismo, en la drogadicción, pero hay un daño y este daño se va haciendo permanente. Al igual que lo vemos en la obesidad patológica, que la persona come exageradamente, digamos, un placer se vuelve sufrimiento y no lo puede detener. ¿Por qué razón? Pues porque no hay castración. Y bueno, también otros ejemplos que sería el reír con dolor o morirse de risa, digo, literal, como ha pasado en algunos casos, pues tanto es la risa que causa dolor y causa el infarto. Como vimos también en la película del Joker, o del Guasón, de que el personaje se reía pero sufría al reír, ¿no? Ahí hay una contradicción, allá hay goce, no deja de ser parte de la patología y bueno, es donde lo vamos a ver más. Y bueno, ¿quién ordena gozar al sujeto? Y resulta que es el superyo. El superyo, tenemos esta imagen del angelito y del diablo, ¿no? Que el superyo es el angelito y el diablo es el ello. Pero pues resulta que también puede haber un superyo malo y un superyo tiránico que va a ordenar a la persona gozar, hasta quizás también los asesinatos, los suicidios no dejan de ser una orden del superyo que busca el goce total de la persona, la satisfacción total de la pulsión de muerte, y la persona lleva a la muerte de los otros o de la persona misma cuando comete asesinato o cuando comete suicidio. Igual en los famosos genocidios, en todas las guerras mundiales, las guerras en general, pues es este ordenamiento de gozar, de llevar al máximo este placer, pero este máximo placer, que es goce, pues va a llevar a la muerte de la persona o de varios sujetos, de una comunidad o bueno, de un pueblo, ¿no? A fin de cuentas, este exceso de los nazis o del comunismo que llevó a la muerte de muchas personas, también llevó a la muerte al propio régimen o a los propios individuos, pues, que se suicidaron, como Hitler, o bueno, todos hay participantes de estos regímenes atroces, y bueno, a fin de cuentas también murieron. Tanto es llevar la muerte que les toca a ellos este goce. Así que bueno, este es el concepto psicoanalítico de goce. Les recuerdo que se suscriban a las páginas, aquí a YouTube, a las redes sociales, nos ayudan mucho a que crezca el canal y que también, bueno, también crezca tanto Café Psicoanalítico, y bueno, también hay que le pongan a la campanita también para que les llegue las notificaciones de los nuevos videos. Así que muchas gracias por su atención, síganos en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, aquí en YouTube, en la página de unifreud.com, también para que vean la oferta académica y sigamos aprendiendo del psicoanálisis y de sus autores. Gracias y que tengan un buen día.